Presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Saluda esta mañana Miguel Ángel Valderas. Ya es prácticamente mitad del mes de octubre, 14 de octubre. Y pues ya este mes, este año nos comió. Y bueno, pues vamos a aprovechar el programa porque resulta que el programa se va como agua. Son temas interesantes, son temas relevantes. Y al final del día, pues, no nos es suficiente. Pero bueno, cuando vemos la necesidad y como el día de hoy, pues dejamos la puerta abierta a los invitados para que en otro momento podamos retomar, porque el día de hoy vamos a hablar de los derechos de la naturaleza. Y es un tema que traen como propuesta, como iniciativa de ley y que están trabajando precisamente, esto cobijados por el tema de la semana de la naturaleza, del clima. Del clima, exactamente. Es correcto. Entonces, bueno, pues hoy nos acompaña y es grato presentarles a Claudia Brindis. Y bueno, pues ya se acerca diciembre, muy ad hoc. Ya, vamos a celebrar, ¿verdad? De una vez. Hay que prepararnos. Bienvenida, Claudia, un placer. Muchas gracias. Y pues está aquí también Diego Flores. Diego, excelente espacio para ti y gusto en tenerte, en compartir estos micrófonos, de verdad. Bienvenido, es tu programa. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Órale. Y pues Rubén, ya como siempre, bienvenido. Y aquí Muy estamos. Y pues vamos a arrancarle con el tema de los derechos de la naturaleza. Ese tema pues está regulado por el artículo 4 constitucional y está la ley JEPA, digámoslo de esa manera, y hay otras leyes que están hablando del tema. Sin embargo, si nos echamos un clavado al blanco y negro, el papel en blanco y negro, si nos echamos un clavado a la realidad, como que no convergen o como que están bien distantes o como que es una utopía, no de las que hace Brugadas, sino parecidas, pero bueno, dentro de todo este tema se van manejando una serie de situaciones. ¿Cuál es la situación que vive México hoy, más allá de las leyes? Porque en México tenemos la costumbre de regular, pero no de prohibir. Y mientras sigamos regulando que no prohibiendo, pues se presta para todo y alcanza para lo que queramos. ¿Cómo estaríamos, Claudia, el día de hoy en el tema de la naturaleza? Y de ahí arrancamos. Bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación y gracias por abrir este espacio justo para hablar de estos temas tan importantes, tan relevantes en estos momentos que estamos viviendo una crisis en todos los niveles y particularmente una crisis que está dañando, ¿no?, a nuestro hogar común, que es la naturaleza, la madre tierra. Incluso este movimiento, yo siempre lo comparto cada vez que me dan la oportunidad, ya lleva más de 50 años. Es un movimiento internacional que surgió en los 70 en Estados Unidos. De todo eso fue una manifestación muy grande, incluso de ahí surgió Greenpeace, que todos conocemos, ¿no?, que ya es una organización internacional, también lo de los CITES, ¿no?, para proteger especies en peligro de extinción. O sea, realmente este movimiento empezó justamente dándole
o reconociéndole derechos a los animales, que eso es algo que pocos conocen, ¿no? Y poco a poco fue avanzando, evolucionando, ¿no? De lo individual a lo colectivo. Después, claro, un gran paso lo dio Ecuador al incluir los derechos de la madre tierra en su constitución, y después Bolivia, ¿no? Con la ley por los derechos de la madre tierra, que gracias también a todo ese esfuerzo se logró hacer este programa de Naciones Unidas que se llama Armonía con la Naturaleza, ¿no? Donde todos los que somos expertos en esa red, digo, yo ya soy experta a nivel continental, informamos sobre los avances. Ahora, México, ¿qué ha pasado en México? Nosotros ya vamos a cumplir 13 años desde que inició este movimiento en nuestro país, y de hecho lo iniciamos por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, que eso fue en 2013, un diputado en ese entonces Distrito Federal, todavía no éramos Ciudad de México, Distrito Federal, presentó esta propuesta donde ya se incluía de entrada esto de la tierra, ¿no? Y se reconocía a la tierra como un ente vivo, sus ecosistemas, sus elementos, todo lo que la conforma, ¿no? Que en realidad nosotros como seres humanos somos una especie más. No estamos por arriba de la naturaleza, no estamos por arriba de la madre tierra, y ese es el cambio de paradigma que estamos trabajando en llevar a cabo, ¿no? En que se reflejen en las leyes, pero no solamente en las leyes, sino también que se reflejen en la educación, que se refleje en nuestra forma de actuar, de tomar decisiones, ¿no? En todos los niveles. Y por supuesto, los derechos de la naturaleza, como bien lo mencionas, de nada sirven que estén solamente en un papel si no se implementan. Entonces estamos en ese proceso. Ha sido difícil, la verdad, porque hay mucha resistencia de entrada para que se entienda primero que la naturaleza es importante por el valor que tiene en sí misma, no por la utilidad que nos puede dar a nosotros como seres humanos, porque también hay un término que utilizamos, por ejemplo, en derecho ambiental, que es los servicios ambientales. Entonces siempre decimos nosotros, nos sirve la naturaleza realmente a nosotros, nos beneficiamos tal vez de ella, pero no, en realidad no nos sirve, ¿no? Nosotros más bien dependemos de ella, pero ella no depende de nosotros. La naturaleza, la madre tierra, el planeta va a seguir, ¿no? Estemos o no estemos aquí, y como vamos, yo creo que nosotros como especie vamos a desaparecer primero, la verdad, ¿no? Okay. Y lamentablemente nos estamos llevando a otras especies y otros ecosistemas, nos estamos acabando con este lugar maravilloso que nos da todo. Ese es realmente lo que nos centramos en este movimiento de los derechos de la naturaleza, derechos de la madre tierra. Un cambio de paradigma, un cambio de conciencia, de entender que somos parte de un ente colectivo, como lo llamamos en las leyes, un ente colectivo sujeto de derechos, el derecho a existir, prosperar y evolucionar. Claro. Diego, como abogado excelente que eres, ¿y qué tan distante está la ley de la cultura de la protección y cuidado de la naturaleza en este país? Yo creo que no existe una educación, y por ahí también va permeando la iniciativa que ustedes están presentando, ¿es correcto? Exactamente, mira, fíjate que creo que en mi carrera como abogado hay dos momentos importantes. La vida me llevó a ser asesor parlamentario, y te das cuenta que el proceso parlamentario es muy distante a verdaderamente lo que quiere abarcar una ley, ¿no? Yo recuerdo que en la universidad, en materia ambiental, pues te daban los mecanismos de defensa, ¿no? Pero justamente, como lo decía Clau, nada más defender lo que estaba a nuestro servicio, ¿no? No hay como una conciencia, así es, ciencia cierta de lo que es verdaderamente los derechos de la naturaleza. Después, en este año, coincido con Clau en el Consejo de Guardianes de la Naturaleza, que es el movimiento que nosotros estamos promoviendo, y me doy cuenta que, en México, quienes defienden a la naturaleza son muy pocos abogados. Realmente los que están detrás de estos litigios, detrás de estas batallas, detrás de estos problemas sociales son los activistas, ¿no? Y entonces, pues es cuestionarte realmente como profesionista, como abogado, ¿qué hace falta en esta materia, no? México está muy distante, muy distante de verdaderamente una protección
a los derechos de la naturaleza. Estamos con una ley que nos pone al servicio de nosotros. Y justamente, vuelvo a decir, cuando llegué al consejo, yo también tenía esa visión antropocéntrica de decir, no, bueno, ya tienes una ley que lo regula, que lo protege, y no. Y justamente un término que hoy se me ha hecho muy común estando en el consejo, el término ecocéntrico, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de derechos, siempre pensamos en los derechos para los seres humanos, ¿no? Pero muy pocas veces pensamos o creemos que los demás tienen derechos. Y hoy sobre la mesa está este tema: la naturaleza tiene derecho no por lo que nos da a nosotros, sino por lo que realmente es la naturaleza. Veríamos que la naturaleza finalmente, y como dijo Claudia, es una institución vive a más allá de los que la integran. La naturaleza idem, ¿no? O sea, al final del día nosotros somos seres de paso, entes colectivos, y como lo mencionas, y vamos de paso. Pero bueno, en ese paso estamos siendo depredadores de toda esta situación, ¿no? Oye, Rubén, políticamente, ¿crees que este tema está siendo usado más en ese terreno de política porque me conviene y entonces armo el día de la banqueta, armo el día de lo que tú quieras para poder darle los elementos a la gente y que crean que estamos interesados, pero realmente al político le interesa la naturaleza? Es que los programas de gobierno y las leyes se parten de una dinámica, de una visión de apropiación. O sea, cómo vamos a explotar los bosques, cómo vamos a explotar el agua, cómo vamos a explotar los mares, porque son nuestros. Y no desde esta visión de decir, no, la naturaleza es de todos y nosotros somos parte de esa naturaleza. Es nuestra casa y es nuestra familia. Entonces, los hermanos sintientes del reino animal y del reino vegetal no nos pertenecen, pero nuestras leyes, los programas de gobierno asumen que nos pertenecen y entonces hay que sacarles provecho. Regulemos ese provecho para que no lo acabemos, ¿no? Pero además están los daños colaterales, las especies que son dañadas, y un ejemplo bien claro cuando no hay una visión ambientalista, ecologista, animalista. Esta ley de los circos, ¿no? Que dice vamos a proteger a los animales y entonces vamos a prohibirlos y los animalitos se quedan quien les dé de comer. Los cerqueros ya no les pueden dar como porque ya no les producen. Y unos son llevados a zoológicos, y esta cita ya en Nuevo León nos dice cómo son nuestros zoológicos, totalmente inhumanos. Y dicen, no, si los tratamos bien, y tú ves las imágenes y dices, Marianita, se me está viendo un animalito, ¿no? Que te trataran a ti así. Entonces yo creo que esa parte no hay una visión, y en el caso de México pues hay un partido ecologista que de ecologista no tiene nada, y otro ejemplo sería decirles, a ver, les talaron 7 millones de árboles en la selva maya para poner un tren y ustedes lo apoyaron. Claro. 7 millones de árboles que desaparecieron de la selva maya. Así es. Claudia, dentro de todo este tema me llama la atención, regularmente el tema de la tierra se asocia con el indigenismo, con los pueblos originarios, y me llama la atención porque en la praxis y en el correr por el país y por el planeta te das cuenta que muchas veces hay gente que usa el término indígena para acabar con la naturaleza, argumentando que son pueblos originarios que fueron desplazados y que fueron despojados. ¿Qué se tiene que hacer con estos grupos? Porque hoy día además tenemos un presidente de la Corte que lo etiquetan siempre, y me llama mucho la atención, de origen indígena, ¿no? Como si eso ya fuera la salvación del mundo. ¿Qué tendríamos que hacer en este terreno, en este tema? A ver, primero hay que aclarar algunos puntos importantes. Primero, todo este movimiento de los derechos de la madre tierra, derechos de la naturaleza, surgió de las cosmovisiones indígenas, de esa conexión, ¿no? De esa conexión espiritual, de esa conexión cotidiana, ¿no? De ese honrar y respetar a un ser vivo,
llámese un río, llámese un bosque, especies, como bien lo comentaba, ¿no? Todo está interconectado, ¿no? Entonces, desde esa conciencia, desde esa cosmovisión, porque digo, hay muchas cosmovisiones en el mundo, e incluso en México tenemos la gran fortuna de tener una riqueza maravillosa, multicultural, ¿no? Multiétnica incluso, claro, de estas naciones indígenas. Entonces, algo muy importante es que estas cosmovisiones coinciden en esto de que la madre tierra es un ser vivo, ¿no? Que nosotros pertenecemos a ella, que por eso en las ceremonias se honra, se invoca incluso, ¿no? Eso para empezar. Y también algo muy importante es que queremos rescatar estas buenas prácticas, ¿no? De también toda una filosofía que es el buen vivir o el vivir bien, ¿no? Estas prácticas ancestrales que nos pueden ayudar muchísimo a volver a tener esa conexión, a volver a tener esa conciencia, a vivir en armonía con la naturaleza. Eso para empezar. Ahora, el tema de las naciones indígenas aquí en México. Vamos a hablar claramente. Muchas de nuestras comunidades indígenas, pueblos originarios, están perdiendo identidad. Esa es la realidad. Están perdiendo identidad y al perder identidad están perdiendo también esa conexión. Incluso muchos conmigo se han acercado abuelos, abuelas a decirme: ya no tenemos a quién enseñar lo que nosotros aprendimos, ya no sabemos cómo hacer para que nuestros hijos, nuestros nietos cuiden este territorio, que nosotros tenemos esta conexión, aquí nacimos, ahora sí que la madre tierra nos dio este espacio para cuidar, y ahora, ¿qué está pasando? Incluso los nietos están vendiendo esos terrenos, ¿no? Están negando lo que son, incluso ya no quieren utilizar sus atuendos, ¿no? Ya no quieren ser parte de todo eso porque están estigmatizados de que son indígenas, lamentablemente. Y también está pasando algo terrible. Actualmente hay muchas diferencias, también tema de egos, de que si yo soy mexica y tú eres otomí, pero ¿por qué tú dices esto? Porque para mí es otra cosa. Es un lío, la verdad. Entonces, lamentablemente, mientras no entendamos que si no nos unimos, no nos sumamos hacia, repito, un bien común, que es vivir en armonía con la naturaleza, cuidarla, protegerla, defenderla, pues definitivamente vamos a perder este patrimonio biocultural que tenemos, porque sin naturaleza no hay cultura, así claro, de simple. Sin naturaleza no podrían existir estas cosmovisiones, sin naturaleza no podrían existir estos centros ceremoniales. Todo lo que somos tiene que ver con la naturaleza, con la madre tierra. Entonces, repito, necesitamos unirnos y sobre todo que también nuestros hermanos, hermanas indígenas comprendan, porque de pronto se enojan conmigo que nosotros, justo como decía Diego, ¿no? En el consejo decimos, somos naturaleza, somos la naturaleza defendiéndose a sí misma, ¿no? Entonces, por ahí alguien en una publicación que hice dijo, nosotros como comunidades indígenas no necesitamos que nos defiendan. Entonces digo, en ese momento, si nosotros seguimos separándonos, si seguimos sin entender que somos sociedad civil, que necesitamos desde todos los sectores de la sociedad civil, en estos momentos tan difíciles, tan caóticos incluso, ¿qué está pasando con la ley de amparo? ¿Qué está pasando con la reforma al Poder Judicial? Nosotros las herramientas que teníamos, las herramientas legales que teníamos para defender el territorio, para defender la naturaleza, se están acabando. ¿Qué vamos a hacer? Y de pronto que nos digan, no necesitamos que nos defiendan, pero sí, pero ya cuando están con el problema, oigan, sí, vengan a defendernos, por favor, porque siempre no sabemos qué hacer, ¿no? Siempre sí. Entonces, esa forma de pensar creo que es muy importante que cambiemos, ¿no? Y por eso digo, nuestras hermanos indígenas, por supuesto, no todos, hay comunidades que son muy abiertas, empáticas, compasivas y sobre todo que dicen, sabemos que necesitamos en este momento unirnos con todos y todas. Así es que también esa es nuestra invitación como Consejo de Guardianes de la Naturaleza, unirnos para ser guardiana. Sí, porque además por ahí había una ley que ahorita ya quedó una iniciativa, ¿no? Más bien revisión,
en la Suprema Corte, donde precisamente los grupos ecologistas estaban siendo frenados. Y bueno, aquí, Diego, pareciera que las reformas judiciales, la reforma electoral, todo esto traen un código postal, ¿no? Así que ya casi dice, notifíquese al señor Salinas en tal lado, ¿no? O notifíquese ahí en el PRI Insurgentes, notifíquese también la ley electoral. El tema también ambiental, aquí ¿qué tenemos que hacer en tema de derecho, en tema de educación? Porque convergen, hacen esquina estos, en los lugares donde hago eco de una frase que me gusta mucho de un excomisario ejidal que dice: aquí en este lugar ya no se producen elotes, ahora se producen lotes, ¿no? Entonces están talando de manera irracional, clandestina, ¿no? Con el beneplácito de las autoridades, finalmente, con el beneplácito de las autoridades, pero dentro de ese beneplácito de las autoridades también vemos cómo finalmente estamos acabando, no nada más con la naturaleza, sino poniendo en riesgo o poniéndonos en riesgo toda vez de que talamos de manera irracional, extraemos cantera. Entonces estamos aflojando, estamos debilitando la tierra, construimos, ¿no?, en esas áreas, y ya que construimos, vienen los aguaceros atípicos, que está de moda, ¿no?, que no, de atipicidad no tienen nada, pero bueno, así hay que llamarles. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se debe de hacer? Porque yo lo veo, te puedo hablar de municipios tan cercanos, Naucalpan, Tlalnepantla, Nicolás Romero, cómo están acabando con sus bosques, y tú te presentas y te encuentras gente enojada, mal encarada, y además con armas, y armas largas, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Pues mira, justamente lo que nosotros hemos venido luchando con esta iniciativa, con este proyecto, es que no justamente nada más es plasmarlo por plasmar en la ley, ¿no? Tenemos 5 estados en donde están considerados los derechos de la naturaleza a nivel local: Ciudad de México, Estado de México, Colima, Oaxaca y Guerrero, ¿no? El que inicia, ¿no? Precisamente. Guerrero en 2014, ajá. Exactamente. Pero quedó en las constituciones, ¿no? Nada más muy bonita la letra, como todas las leyes mexicanas, que son preciosas, pero letra muerta, ¿no? Y no hay una ley reglamentaria que regule exactamente lo que queremos regular, ¿no? Hay muchos permisos todavía, hay muchos lagunas que interponen entre otras leyes. Creo que, no sé si por desidia, por flojera, por conveniencia económica y justamente política, pues el Estado deja, ¿no?, que suceda. En el caso particular de la Ciudad de México, creo que no han sabido encontrar los pies ni la cabeza del problema, ¿no? Han encontrado como prioridades dentro de otras leyes y no ven el fondo real del asunto, ¿no? Tenemos un instituto de planeación que está de cabeza. Hasta hace unos días se designó apenas a la titular de la PAOT. Estábamos con un vacío en esa instancia de 7 meses. Imagínense, 7 meses sin un titular en una institución que es súper importante. Habla de un pésimo gobierno. Y desinterés, ¿no? Finalmente. Uh-huh. Y luego vienen a presentarnos la Semana del Clima, que creo que es una de las iniciativas muy buenas, pero mal enfocadas, que se le da un peso pues también político y protocolario, ¿no? Que donde la jefa de gobierno nada más fue a las fotos y a firmar acuerdos, pero ahora hay que ver qué va a suceder, ¿no? Nosotros como consejo celebramos una asamblea, la Asamblea de la Tierra, en donde diferentes organizaciones de diferentes sectores, desde abogados, activistas, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, comunidades indígenas, pueblos indígenas, nos juntamos y expusimos qué nos hace falta, ¿no? Qué nos hace falta como sociedad, como ciudad y como país, y todos llegamos a la conclusión que nos hacen falta medidas urgentes
claves y que hace falta elevar este rango constitucional de los derechos de la naturaleza y que se aplique ya una ley reglamentaria. Que se más haga pronto. la ley secundaria. Que se haga esa ley, correcto, ¿no? Porque de pronto dices, bueno, pues sí, está ahí. Y ahora, ¿Cómo la implementamos? ¿Cómo la aplicamos? Exacto, sí, así como hay un código civil, hay un código de procedimientos, idem, ¿no? Tendríamos que hacerlo. Y fíjate que dentro de las mismas discusiones encontramos todo teníamos perfecto, ¿no? Desde quién se iba a hacer cargo hasta las autoridades involucradas, pero viene esta reforma judicial y nos mueve totalmente todo, ¿verdad? Claro. Y entonces nos echó para atrás todo el trabajo avanzado que teníamos y es pues esperar a cómo se acomodan las cosas para poder nosotros ver por dónde vamos a actuar, con quién vamos a actuar, cuáles van a ser las vías. Obviamente retrocedimos 50 pasos de los que ya habíamos andado. Avanzados, ¿no? Sí. Rubén, decía el ministro presidente de la Corte, que los funcionarios están más preparados que el resto de la sociedad, pero cuando uno los escucha hablar como que pues ni el beneficio de la duda, ¿no? ¿Tú qué opinas en este sentido? Es que el resto de la sociedad no se guía por chamanes. Cierto. Oye, pero en este tema, ¿tú cómo consideras que debiera ser ya la participación de los funcionarios, del grupo político, de la clase política? ¿Cómo debe comprometerse? Y bueno, finalmente que no hagan nada más como un partido para hacer el negocio familiar, sino que se haga ya políticas reales. ¿Tú ves lejano esto? Complicado. Pero mira, hace unos días la secretaria Bárcenas decía, reconociendo el daño, ¿no? Dice, nosotros vamos llegando y el tren ya estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿pero de quién era? ¿no? Entonces, y el daño está hecho, ¿no? Y que reconozcan que hay un daño ya es un pequeño avance. Claro. ¿No? Pero yo no sé si la secretaria tenga posibilidades de ir más allá, porque ya depende. Reparación del daño, que Sí, luego claro. dicen mucho eso en las leyes, ¿no? Reparación del daño. ¿Cómo puedes reparar algo que ya desaparecieron? Claro. Cantidad de hectáreas de árboles maravillosos, centenarios, años estuvieron ahí, por Dios. Como decimos, todo está interconectado en la naturaleza, el ecosistema, todo se afecta. Las especies que están desapareciendo justo porque todo eso ha desaparecido. ¿Cómo? ¿Cómo reparas ese daño? Pero sí habría que tener el dedo ahí en la llaga. Hay Claro, que reparar el daño. pero más que nada para que se deje de dañar, porque ahora con el tren de carga lo mismo Sí, están va haciendo. a pasar lo mismo, ¿no? Y las vías de comunicación que se están abriendo, se presume mucho, se habla mucho, es que vamos a crear la carretera tal, vamos a crear el tren, no sé qué, ahorita de trenes, es. ¿no? Ok, ¿y qué implica, no? ¿Qué implica? ¿Qué costo de naturaleza nos va a implicar? Y estos son daños irreparables, ¿no? O sea, al final del día, ¿cómo le voy a hacer para reponer todos esos árboles que se derribaron con el famoso tren allá en el sureste? En el tramo 5, por ejemplo, que fue el que pasó por la Es selva. correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo son temas de daños irreparables? Ahí no hay viabilidad. Pero bueno, esta iniciativa, ¿qué propone? ¿Qué busca? Busca Ya se habló en general, pero ya en concreto. el principio precautorio, el Perfecto. principio pro natura, que decimos, es que si ya sabemos las afectaciones que pueden haber, los expertos lo sabemos, los especialistas, por ejemplo con el Tren Maya, ahorita que ha surgido el tema, se los dijimos años, cuando empezaba todo el proyecto, todo lo que podía pasar, Claro. ¿no? No, ¿qué dijeron? No se va a tumbar ningún árbol. ¿Cuántos? ¿Uno? No fue uno, fueron millones de árboles. Y además comentaba hace un momento, esos seres maravillosos, los árboles que nos dan tanto de verdad, ¿cuánto tiempo tardan en llegar a su madurez? 50 años, 30, 40, 50 años. O sea, a mí de verdad ya no sé si reír o llorar cuando me dicen, no, es que se están haciendo reforestaciones. ¿Y eso qué? O sea, es eso. O sea, ¿realmente qué es? O sea, es como para que dejemos, porque ya ven que nos dicen que los ecologistas somos cantidad de cosas.
¿no? Pero la verdad es que tenemos que llegar a entender que antes de hacer un daño, tenemos que parar. Antes. Claro. No ya que esté el daño hecho. Es lo que decimos, ya perdimos, ¿cuánto perdimos? Por Dios, ¿cuánto? Y además lo estamos viendo. Estas aguas no es porque sí. El bosque de agua que tenemos tan cerca de Ciudad de México, Estado de México, ya es lo último que nos queda. Es el bosque que está conectado con el ciclo hidrológico. ¿Cómo lo podemos explicar? Si no hay bosque, se altera el ciclo hidrológico y pasa lo que está pasando ahorita. Está lloviendo, nos estamos inundando por todos lados. El agua tiene conciencia, regresa donde estaba. Esto era un lago y nos estamos inundando como un lago. Y el tema es que no importa que haya cemento, nos estamos inundando, aún con el cemento y cantidad de cosas, nos estamos inundando. ¿Qué nos está diciendo la naturaleza? Esto es mío, no es de ustedes, es mío. Nosotros, como dije, pertenecemos a ella, pero ella no nos pertenece a nosotros. Claro. Fíjate que ahorita me acordaba, hace años en la UNAM apareció un grupo que manejaba lo que le llamaron el teatro antropocósmico o teatro ritonáhuatl, que traía Nicolás Núñez y Elena Guardia, y hay por ahí incluso algunos libros que se publicaron al respecto. Y dentro de esto tuve la oportunidad de convivir con ellos, tomar algunos talleres, y me acuerdo que se hablaba mucho precisamente, ¿no? Es lo que nahuatl, que me acuerdo mucho de esa palabrita, donde era mucho el tema de el respeto a la naturaleza, al aire, todo lo que los elementos que van implícitos. Eran esfuerzos, parte de, no necesariamente ambientalistas, pero eran esfuerzos de ciertas comunidades, ciertos grupos, por decir, espérense, estamos afectando de una manera irracional y de tal forma que se nos va a revertir, y ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Digo, lo que estamos viviendo, además del cambio climático, también vemos que es tema cíclico, porque este tipo de lluvias se está documentado que por los 50 tuvimos una temporada de lluvia igual, donde hay fotos donde incluso hay canoas en el Zócalo, ¿no? Porque era la forma de desplazarse. Entonces, bueno, al final del día, yo creo que bien lo dices, Claudia, bien lo dice Diego, debemos entender que nosotros somos parte de un ecosistema, no somos dueños de la naturaleza, y ya debemos de quitarnos esa situación, ¿no? Yo veo como mucha gente se ha enriquecido por la explotación irracional e ilegal de las tierras, de los bosques, pero ¿sabes qué me llama mucho la atención? Como algunos grupos pro derechos humanos, y pongo todas las comillas en medio, exacto, que defienden a personas que han dañado a la naturaleza, que ya están sentenciados, y los visten de indígenas, los visten de ecologistas, ¿sí? Y quieren que sean, ¿cómo se llama? Que sea suspendida esa sentencia y sean puestos en libertad. A mí me llama muchísimo la atención. Entonces, ¿qué está pasando con esos grupos? Están actuando en contra de lo que debieran hacer o lo que promueven, ¿no? Entonces, bueno, Diego, ¿qué tan viable ves tú que esta iniciativa prospere y en qué momento de esta iniciativa estamos? Mira, creo que estamos en un punto coyuntural de este tema, porque la naturaleza está metiendo presión en todos lados. Ya lo vimos con Veracruz, con Puebla, con Oaxaca incluso, que cómo lo están sufriendo ahora. Creo que estamos en un tiempo perfecto para poner sobre la mesa este tema. El tema está ahorita en la Cámara de Diputados, una propuesta para la inclusión de los derechos de la naturaleza. Nosotros como consejo estamos haciendo opiniones justamente en la Constitución Federal, hay que aclararlo. Justamente es una reforma constitucional. Nosotros como consejo estamos haciendo las opiniones pertinentes, para esta iniciativa, y yo creo que
También como asesores fungimos una pregunta a la presidenta en la mañanera. 13 de agosto. Ok. Ya le pusimos el tema sobre la mesa. Obviamente se mostró... no sabía. Sí. Vamos ¿no? a decirlo bien. Lo No quería decir sabía bonito, del tema. pero no sabía, ¿no? No sabía del tema. Habló de los derechos de los animales, habló de no sé qué. El caso es que le dio vueltas porque no sabía. Y bueno, como consejo estamos impulsando cañón este tema para hacerlo coyuntural, ¿no? Y para replicarlo en todos lados. También celebramos el 29 de agosto un conversatorio en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a hacer próximamente un foro con la Universidad de Guerrero. El 22 de octubre hacemos un foro incluso para esta propuesta de reforma constitucional a nivel federal. La pregunta que se le hizo a la presidenta fue si ya era hora de incluir los derechos de la naturaleza en la Carta Magna para que se reconozcan estos derechos a las especies, a los ecosistemas. Y como dije, pues no supe qué contestar. Lo único que pudo decir es que lo va a turnar a la secretaria de la Semarnat, la doctora Alicia Bárcena. Muy bien. Aquí pongo la pregunta para todos en la mesa. ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos permearnos y comprometernos y apoyar esta iniciativa que me parece relevante, importante, ¿no? Y más allá de temas políticos? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues como decimos, nosotros somos parte de la sociedad civil, ¿no? Nosotros tenemos este Consejo de Guardianes de la Naturaleza desde la jurisprudencia de la tierra y hacemos mucho hincapié en esto de jurisprudencia de la tierra porque en estos momentos están surgiendo muchos grupos que se autonombran guardianes de los bosques, guardianes de los cenotes, guardianes de las abejas, guardianes de la selva, guardianes de las aguas. Qué bueno, incluso guardianes de la naturaleza y de la madre tierra también nos hemos encontrado que se llaman igual que nosotros, pero desde la jurisprudencia de la tierra. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos avalados por este programa que les mencionaba, Armonía con la Naturaleza, las resoluciones que se han hecho desde ese programa, y además estamos avalados por el movimiento que ya lleva, como dije, muchos años. En México estamos por cumplir 13 años. Estamos tratando de construir un nuevo marco jurídico desde una visión ecocéntrica, ecosistémica, biocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos más bien que somos parte de todo un ecosistema, todo está relacionado, interconectado. La vida es lo más importante. Eso es lo que tenemos que defender, la vida en cualquiera de sus manifestaciones, porque también de pronto, y hablando de estos grupos que defienden derechos humanos, yo los he escuchado que dicen, pero somos más importantes nosotros que los animales, somos más importantes que el bosque, somos más importantes que los ríos. Nadie es más importante, todos tenemos un lugar en esta red de vida. Así lo llamo yo, ¿no? Esta red de vida. Entonces, eso es lo más importante. Por eso insistimos tanto en que lo que puedan hacer cada quien, empezando con nosotros mismos, porque todo tipo de conciencia empieza desde la conciencia individual. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos ayudar más allá? Pues primero empieza a revisarte tú, a observarte, ¿eres congruente? Porque muchas veces nos pasa, incluso dentro de los mismos ambientalistas, que de pronto yo les digo, oigan, ¿y realmente cuidan el agua? ¿Dejan de desperdiciar comida? ¿No? Consumen, de pronto vemos más consumismo y más cosas en ese tipo de grupos que se supone que están a favor, ¿no? De todo esto. Entonces, eso, empezar por ahí y después unirse a grupos, a organizaciones, a lo que resuene con cada quien que apoyen todo esto, esta causa. Bien, pues nos dice que el tiempo nos comió, pero yo sí les invito a que regresen. Sí, quiero que sigamos el tema. Yo estoy muy comprometido con esto, me interesa mucho, de verdad. Estoy muy cerca de realidades de este país y veo con preocupación cómo se está actuando de manera irresponsable, tanto la sociedad como gobierno, como todo mundo, ¿no? Rubén, en 3 segundos, ¿ves tú políticamente viable? Yo creo que nosotros como sociedad y como actores y como instituciones tendríamos que enfocarnos ya en la conservación, en la preservación y en la armonización. Claro. Y pues quitarnos de temas, ¿no? Al final del día, parafraseando a Mario Benedetti,
Somos una sociedad tan peculiar que quien logre descifrar toda esta situación, un buen descifrador será, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que ponernos ya, no camisetas verdes, no títulos verdes, no nombres de partidos verdes. Tenemos que dejar de ser verdes pasivos y empezar a comprometernos con nosotros. Si me comprometo conmigo, puedo comprometerme con todo y con todos. Eso es algo importante. Y señores, vamos caminando tomados de la mano, vamos a asirnos como tal, como sociedad, y en ese momento no nada más reforestemos, vamos a reforestar nuestra humanidad, nuestra mente, y en ese momento todo va a cambiar. Pues muchas gracias, de verdad. Este es su espacio. Tantas veces quieran, de verdad, está abierto el canal, está abierto el estudio. Y pues, señores, así lo dijo Claudia, así lo dijo Diego, así lo dijo Rubén, así se dijo el día de hoy. Lo más importante es cómo lo dirías, tú cómo lo dirías y cómo lo harías. Nos vemos la próxima semana. Vamos a retomar el tema. Me interesa mucho y hay muchas cosas que decir todavía. Señores, fue un placer. Excelente martes. Hasta luego.